Buen día, profesora. Mi nombre es Neireli Ronel, pertenezco al 10º grado B Ciencias y el día de hoy voy a hablarle acerca de la segunda ley de Newton, ley la cual corresponde a mi grupo conformado por Octavio Tocqueville, Dayanara Morales, Melissa Tavares, Gabriela Torres, John Caraballo y mi persona. Primero empezaremos por qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios que a partir de los cuales se aplican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica. En particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, los cuales revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Bueno, ahora sí entraremos en qué es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos expresa que el cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de cual aquella fuerza se imprime. Esta ley es la encargada de cuantificar el concepto de la fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, la cual puede ser constante o no constante. Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. Esta segunda ley de Newton nos sirve tanto para entender por qué un objeto cae al suelo como para comprender por qué la Luna gira en torno a la Tierra. La segunda ley de Newton creó un nuevo concepto, la fuerza, y ese nuevo concepto permitió entender muchos movimientos, por la cual esta segunda ley es llamada la ley del movimiento. A esta segunda ley de Newton también se le llama la ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, ya que esta plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza. Entendido por fuerza, una maniobra como jalar o empujar a un cuerpo. Para entender mejor esta ley, es necesario aclarar dos conceptos, las cuales son que la fuerza aplicada al cuerpo se le llama fuerza neta, y que el cambio de velocidad que se le aplica a un cuerpo se le llama movimiento de aceleración. Para finalizar con el concepto de esta ley, debemos tener claro que este principio forma parte de las leyes de Newton o leyes del movimiento, las cuales fueron publicadas por primera vez en 1687 por el físico y matemático inglés Isaac Newton en su obra Principia Matemática, las cuales son claves para entender el movimiento de los cuerpos. Buenos días, profesora y compañeros todos. Mi nombre es Octavio Tocqueville y le hablaré sobre Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos 7 y 8. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 64 años. Conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus tres leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. Newton se destacó en el área de la física, la matemática, la óptica y la astronomía. Sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. Entre sus principales descubrimientos se encuentran la ley del movimiento, la ley de la gravitación universal y la teoría del color. Isaac Newton fue un científico que en el siglo VII, que a los 23 años descubrió a que la Tierra era redonda. La ley enunciada por Newton y considerada como la más importante de la mecánica clásica son tres: la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, el cuerpo celeste son las mismas. Newton dijo que una fuerza es igual al cambio de la velocidad por cambio de tiempo. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema de binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Bueno, entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro de color se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma. Es inherente a esa luz en lugar de provenir del prisma.
como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII. Su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas, su desarrollo de una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire, sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, establecimientos una ley sobre la viscosidad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y los que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Muchas gracias. La segunda ley de Newton nos da a entender que define a la masa como propiedad mecánica esencial de un objeto y describe la relación precisa entre la fuerza neta, la masa y la aceleración. En conclusión, la segunda ley de Newton, también llamada a la ley de la fuerza, nos muestra que siempre una fuerza resultante producirá una aceleración en la dirección de la fuerza. La magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la masa. A primera instancia, la segunda ley de Newton parece muy simple, pero esa creencia no es tan sencilla como parece, ya que existen una serie de factores que intervienen en ella que quizás a primera vista no tenemos en cuenta. La segunda ley de Newton en mis conocimientos abarca únicamente a la referencia de que fuerza es igual a masa por la aceleración, o el peso es igual a la masa por la gravedad. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Si la fuerza resultante tiene la misma dirección que la velocidad, el movimiento es rectilíneo. Fuerza activa aplicada en la misma dirección que el movimiento. Fuerza resistiva aplicada en la dirección inversa del movimiento. Por ejemplo, una caída libre es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. La segunda ley de Newton. Primer ejemplo, patear una pelota. Al nosotros patear una pelota ejercemos una fuerza en dirección específica y en esta dirección es la que ella viajará. Además, mientras más fuerza pongamos, más lejos viajará esta pelota. Ejemplo número 2, empujar un carro de supermercado. Al nosotros empujar un carro de supermercado con el doble de fuerza, producirá el doble de aceleración. Diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que el peso es la cantidad de fuerza que es causada sobre el cuerpo por el campo gravitatorio de otro. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gabriela Torres y hoy vengo a presentarles el significado de aceleración y presión. ¿Qué es aceleración? Es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Su medida puede hacerse con un sistema de adquisición de datos y un acelerómetro. Nos preguntamos, ¿qué es un acelerómetro? Son fabricados para medir la aceleración de una, dos o tres direcciones. La aceleración se denota con la letra A, expresándose en metros por segundo al cuadrado. Presión. Nos preguntamos, ¿qué es presión? Presión es una magnitud representada con el símbolo de P que denota una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Su fórmula es P es igual a F entre A, que sería presión es igual a fuerza entre área. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, PA, que es equivalente a una fuerza total de Newton, actuando uniformemente sobre un área de 1 metro cuadrado.
La presión se clasifica según los siguientes tipos. Tenemos la absoluta, que es la que ejerce sobre un cuerpo. La atmosférica, que es la que ejerce sobre un conjunto de masas y gases atmosféricos. La manométrica, que es la que es representada por el valor de la atmósfera. La hidrodinámica, que es experimentada por fluidos debido al peso en reposo. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Dayanara Morales y pertenezco al 10º grado de Ciencias. Hoy estaremos enseñándoles un experimento donde se aplica la segunda ley de Newton. Los materiales que estaremos utilizando para este experimento son un frasco, un plato, una solución, una vela y fósforos. Este experimento consiste en colocar una vela dentro del plato. Luego encendemos la vela con los fósforos. Observamos lo que va a pasar en estos momentos. Esto sucede porque la presión dentro del frasco cae y al caer se equilibra con la presión del medio ambiente. Y esto hace que la masa de agua suba. Y aquí es donde se aplica la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Gracias. Si la masa del cuerpo es constante, se puede establecer la siguiente relación, que constituye la ecuación fundamental de la dinámica, donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. Si la masa de los cuerpos varía, como por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y hay que hacer genérica la ley para que incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa. Para ello primero hay que definir una magnitud física nueva, la cantidad de movimiento que se representa por la letra P y se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad.